pues el hermano ha dicho demasiado de mi persona, de mi trabajo, y entonces ya yo creo que eso es suficiente, porque no hemos venido, para hablar de mí, sino de la palabra de Dios. Amén. Y entonces yo quiero empezar con eso. Si quieren después podemos hablar de cómo empecé todo eso, porque fue algo sencillito. Fue un hermano que fue a una iglesia de accidente y allí conoció la verdad completa, y de ahí empezó todas estas cosas que mencionó el hermano. Pero en esta noche vamos a empezar hablando de la guía perfecta de Dios. Voy a decirles, porque ya ustedes ya a lo mejor ya saben, yo fui criado en la frontera, en Texas, en Laredo precisamente. Y entonces, pues yo, hasta que estudié español en el grado 9, pues yo no sabía que lao no era una palabra. Yo no sabía que el lado tenía la letra D, porque yo hablaba, el poquito que hablaba era de los mexicanos. Y no digo que está mal, pero me ha costado mucho, pero aún yo sé que muchas veces ahí queda rastro de eso. Vamos a empezar, si quieren, por favor, todos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 119. Y vamos a leer al momento en el verso 105. Pues nosotros entendemos en estos días esto de manual, de guía. Pues las hermanas cuando le compran una estufa nueva o microondas nueva o un teléfono celular nuevo también, pues ¿qué es la primera cosa que hacen? Revisen el manual para saber qué deben hacer, qué no pueden hacer, etc. Pues los hombres, al contrario, pues, qué bueno, tiene manual. Lo guardamos y cuando llega el momento que no podemos con la cosa, entonces buscamos. Pero entendemos la importancia de eso. Y pues con las personas, las mujeres y los hombres somos hijos de Dios, pero fuimos criados diferentes. No quiere decir que ni uno ni el otro es mayor o superior el uno al otro, pero somos diferentes, ¿verdad? Y a veces los hombres, pues hay un dicho que dice que el primer mandamiento para el hombre, para el marido, es debe intentar entender a su esposa. No lo puede lograr, pero debes intentarlo. Bueno, y yo sé que las mujeres van a decir lo mismo, ¿verdad? Pues batallan por eso. Y un hermano de Chile, el hermano Emilio Acevedo, cuenta de que estaba escuchando al radio un día, un sábado por la mañana, y un psicólogo, consejero y todo eso, fue el encargado de este programa. Y él empezó diciendo, hablando de los manuales, lo importante que son, etc. Y él dijo, pues, ¿cuántas veces ha querido que su hijo, su hija, su marido, su esposa venga con un manual? Pero tristemente no hay. Eso dijo él. Bueno, hermanos, yo voy a decirles que felizmente sí hay. No es igual organizado como los manuales para la cosa, pero en este libro encontramos todo lo necesario para entender y para hacer una vida mejor. Aquí en Salmo 119, supongo que están ahí ya en el verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues si queremos saber de la vida, de la piedad, aquí lo tenemos en este libro.
Y si tiene marcador, por favor, póngalo ahí, porque vamos a volver al ratito. Pero ahora, por favor, vamos todos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el verso 3. Dice aquí, en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué dice aquí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida diaria, podemos decir, y a la piedad, a ser justo delante de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio del conocimiento de Cristo que tenemos aquí, pues ya nos fueron dados todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. No dice que fueron dadas algunas cosas, muchas cosas. ¿Qué dice? Todas las cosas. No nos falta nada. Y vamos a ver que debemos escudriñar para encontrarlos a veces. Pero debemos siempre recordar que aquí tenemos todo lo necesario. Cuando hay pregunta, aquí en la Biblia encontramos todo que necesitamos. Y por eso, como dice aquí, todo lo tenemos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, aquí en el verso 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la idea de esta palabra quiere decir completo, maduro. Entonces, para que al fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos falta? Pues de eso no sabemos. Bueno, vamos a hablar de algunos puntitos de eso, pero yo creo que es bastante claro aquí. Todo lo tenemos. Estamos completos, perfectamente preparados para toda buena obra. Ahora volviendo al Salmo 119, en el verso 96. En el verso 96 dice el escritor, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En inglés lo dice, no es tan claro, pero lo que yo entiendo aquí de este verso es, en esta vida, hablando de cosas en este mundo, de las personas, de las cosas aquí, todo tiene su fin, ¿verdad? Todo tiene su fin, sus límites, para decirle, pues nuestra vida terminará un día de estos, y puede ser tarde, puede ser temprano, pero sabemos que todo se va a terminar. Pues un país que tiene un buen gobierno y todo eso, ¿qué suele pasar? Viene otro presidente, viene otro gobernador, y como está pasando en Venezuela en estos momentos, un país rico, pues no tienen que comer allá. Eso pasa, pero en contraste, que dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, ¿qué nos falta? Nada. Tenemos todo. Es amplio, pero no solamente amplio, sino amplio sobremanera. Demasiado. No nos falta nada. Tenemos todo. Y como en la Biblia tenemos todo, en la Biblia es completa, pues no hay por qué cambiarlo, porque sabemos, ya tenemos todo. En el libro que sigue, en Proverbios,
Proverbios en capítulo 30. Aquí hablando de la palabra de Dios, en el verso 6 dice, no añades a sus palabras, la palabra de Dios, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No podemos añadir, no podemos agregar a la Biblia. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo, y empiezan a agregar otras cosas. Nosotros no tenemos este derecho. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, terminando este libro, en el capítulo 22, casi los últimos versos, ya terminando este libro, ¿qué dice en el 18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pues yo entiendo que estos versos aplican primeramente a este libro de Apocalipsis. Es obvio. Pero como el libro de Apocalipsis es la palabra de Dios, como dice en Proverbios, como dice también en Deuteronomio, que nos leímos, ¿quiénes somos nosotros para agregar, para añadir o para quitar? Y a veces cuando alguna persona me dicen, sí hermano, yo así estoy viendo que la Biblia dice tal cosa, pero yo creo, y luego salen con otra cosa. Y no lo hago muy a menudo, porque no quiero ofender, pero quiero que la gente piense. A veces he dicho, entonces usted es más sabio que Dios. ¿Cómo? ¿Quién? No, claro que no. Pues entonces usted está diciendo, mira, Dios dice tal cosa, pero yo creo otra cosa. Entonces con eso quiere decir que usted sabe más que Dios. Claro, no es cierto. Y si ellos tienen mente buena, se dan cuenta. Y se dan cuenta de que eso de agregar, eso de quitar, no puedo. La Biblia es completa, no necesita más de eso. Pero algunos también me han preguntado, me han dicho, pero mira, es que hay muchas cosas de las cuales la Biblia no habla. Y déjame decirle, eso es cierto. La Biblia no habla, no dice nada de tren, del ferrocarril, del carro, del avión, del televisor, del radio. No dice nada de eso. No dice nada de la droga. Es cierto. Pero debemos entender que a veces la Biblia enseña por medio no de casos específicos, sino por reglas generales. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 16, un verso que yo sé que ustedes ya lo conocen bien. En Marcos 16, el verso 15, Cristo hablando con los apóstoles, que dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pues hay lo que nosotros hemos llamado autoridad genérica y autoridad específica. Cuando hablamos de específica, estamos hablando de, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos. No adulterarás. Eso es muy específico, ¿verdad? No codiciarás. Muy específico. Hay cosas, por ejemplo, aquí en el 15 dice, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué debemos predicar? El evangelio, más nada. Mi abuela era cristiana, ya ha fallecido, pero ella una vez fue a visitar a una hija que no era cristiana. Y la hija le dijo, mamá, yo sé que usted quiere ir el domingo por la mañana a reunirse con una iglesia. Pues por aquí cerca hay una iglesia de Cristo. Yo no sé mucho de esa iglesia porque, claro, no voy, pero
para mí será un placer llevarte ahí. Está bien. Llegaron y ya cuando tocó el sermón, el predicador se puso allí a predicar y hablar, y era del dieta. No decía nada de la Biblia, pura lo que no debía comer y que debía ejercer dominio propio y todo eso. Y déjame decir, y eso fue una iglesia de Cristo. Y eso hace muchos años, han progresado, han ido más lejos todavía. Pero mi abuela, tan pronto que ellos se metieron en el carro, dijo a la hija: no me vuelves a llevar allá, porque eso no es una iglesia de Cristo. Porque no predicaba nada del Evangelio. Lo que debemos predicar es muy específico, el Evangelio. Pero también dice aquí el mandamiento: ir por todo el mundo. Entonces ellos debían ir a predicar. Ahora, ¿cómo debían ir? ¿Qué dice? Dice solamente ir a todo lado. No dice caminar, no dice andar en burro, no dice en barco, mucho menos de avión, en carro. No especifica eso. Entonces, el Señor en su sabiduría dijo algo genérico. Y entonces nosotros entendemos, en cualquier manera que estamos yendo, estamos bien. Y sigue diciendo, y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué dice la Biblia del radio? Nada. ¿Qué dice la Biblia del Facebook? Menos, ¿verdad? Entonces, ¿no podemos usar el radio para predicar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Cuando predicamos por el radio, ¿qué estamos haciendo? ¿Radiando o predicando? Estamos predicando. Si yo pongo ahí en Facebook para hacer sermones o clases, pues yo estoy enseñando, más nada. Y entonces el Señor ya sabe que hay distintas cosas. Y por eso, por ejemplo, alguien me ha dicho en una ocasión: pero hermano, la Biblia no dice nada de la droga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está bien o está mal? Bueno, nosotros ya hemos visto los efectos de la droga, ¿verdad? Ya sabemos que la droga no sirve para nada bueno. Y no estoy hablando de los medicamentos, ustedes ya saben, ¿verdad? La diferencia. Pero ¿qué dice la Biblia? No sean controlados por el vino, sino por el Espíritu, ¿verdad? La misma regla, el mismo principio que gobierna el alcohol es el mismo que gobierna la droga. Entonces a pesar de que la Biblia no menciona droga en particular, hay reglas que nos ayuden a entender eso. Y podemos entender que si podemos o no podemos, o si debemos o no debemos, porque a veces eso es. Y entonces nosotros debemos entender que aquí tenemos la solución para todo problema. Cualquier problema que hay, aquí tenemos la respuesta a eso. Y creo, no lo puse, no aparece allí, pero hay otro punto que yo quiero tocar rápidamente, porque es una serie en sí. Pero a veces la gente me pregunta: pero ¿cómo sé yo que esta Biblia es la verdadera palabra de Dios? Yo estoy de acuerdo que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando la Iglesia Católica se metió con la Biblia y sacó lo que no querían y pusieron lo que querían, y etcétera, etcétera, ¿cómo sé yo? ¿Qué certidumbre tengo que esto es de verdad la palabra de Dios? Y hermanos, eso es una buena pregunta. Tal vez yo tengo aquí, ¿no? A ver.
Bueno, vamos a ver al momento. Pero debemos entender que sí, aquí en la palabra de Dios tenemos todo lo necesario. Y esta palabra, ¿qué dice Cristo? ¿De qué será, para qué seremos juzgados? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, antes de llegar al grano. ¿Tiene Dios el poder de preservar su palabra sin corrupción? Él tiene el poder de conservar su Biblia así como Él, tal como lo dio. Claro que sí. Si seremos juzgados por lo que dice la Biblia, y la Biblia, y él permite que la Biblia sea torcida, que ya no es la verdad, y seremos juzgados por eso que no es la ley verdadera, condenado. ¿Será justo eso? No. Entonces Dios preservó a su palabra para eso. Lo guardó así. La Biblia que tenemos es la guía de Dios para nosotros, los hombres. Y como hemos ya visto, es inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3, 16 en particular, habla de que fue inspirada. Perdón, es el capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 15. Dice, no, es el 3. Bueno, estoy obviamente un poco confundido. En el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida inspirada quiere decir que Dios lo sopló. Dios lo puso en la mente. En segunda carta de Pedro, otra vez en el capítulo 1, el verso 20 y 21, lo dice tal vez aún más claro. Dice en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Porque nunca, dice, explicándolo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro escribió esta cartita, esta carta a los hermanos, fue como nosotros que estuvo ahí sentado un día al escritorio y dijo, pues yo creo que será bien que yo hiciera una carta para mandar a los hermanos en tal lugar, como nosotros a veces hacemos. Nada de eso. ¿Qué dice? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos aquí es el producto, no de Pedro ni de Pablo, sino del Espíritu Santo. No podemos decir que, bueno, eso dijo Pablo. Él era machista, como dicen algunos. Por ejemplo, no, Pablo era inspirado por Dios. Y debemos recordar y entender que cada palabra es inspirada. En Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, aquí respondiendo a los saduceos que decían que no hay resurrección. La respuesta de Cristo es en el verso que empieza en el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, la idea de ellos era que cuando una persona murió, ya se acabó. Pues nosotros entendemos, espero que nosotros entendemos que aunque este cuerpo físico muere, el ser
El alma sigue vivo. Y nota lo que dijo Dios ya después de la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él lo dijo y no fue escrito: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac. Que dijo: yo soy todavía, a pesar de que ellos ya tienen siglos de muerto, yo soy Dios de ellos. Ahora, todo eso está ahí en el tiempo, ¿verdad? Porque si fuera como algunos libros de hombres, diremos: bueno, es que el autor se equivocó ahí. Él quería decir: bueno, yo fui. Pero estamos hablando, y Jesús no dijo, Él dijo: ¿por qué sabemos eso? Por el tiempo. Y yo creo que eso es algo importante, porque a veces nosotros queremos cambiar las palabras para cambiar el sentido. No podemos, porque fue escrito y fue inspirado por Dios, cada palabra. Y yo creo que ahí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si Él no nos revela? Pues yo veo aquí algunos que pienso que ya tienen varios años de casados. Pues mi esposa y su servidor ya hemos cumplido 36 años, gracias a Dios. Tal vez hay algunos que han cumplido más. Y claro, como nosotros ya tenemos tanto tiempo viviendo juntos, muchas veces yo sé, antes de que mi esposa habla, yo sé lo que va a decir. Y claro, ella conmigo también, porque ya conocemos. Pero a veces yo le digo: es bueno que ella no sabe lo que estoy pensando en este momento, y es bueno, porque tal vez no quiere saber. Pero el punto que quiero notar, quiero hacer: ¿quién sabe lo que yo estoy pensando? Todo. Solo yo. Solo mi espíritu, como lo dice la Escritura. Con Dios es diferente. ¿Quién conoce todos los pensamientos de Dios? Aparte de Dios, no hay tal persona. Y por eso en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, el verso 9 y 10. Nota lo que dice el apóstol Pablo aquí. Antes bien, en el verso 9, antes bien como está escrita: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que el hombre ni siquiera ha pensado en eso. Pero Dios nos reveló a nosotros, y entiendo a los apóstoles y los profetas, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si queremos saber lo que Dios quiere de nosotros, pues solo la única manera de conocerlo es que Él nos lo revela, ¿verdad? Porque es cierto, como dice en Romanos 1 y en uno de los salmos, dice que los cielos cantan la gloria, cuentan la gloria de Dios. Al ver a este mundo, al ver a la naturaleza, entendemos: hay un Dios. Pero al ver a los árboles, a ver a los bonitos flores en la primavera, eso nos enseña cómo debemos adorar a Dios. ¿Las flores? No. Las flores nos enseñan que no podemos adulterar. No, eso viene de la Biblia. La naturaleza no revela eso. Y por ejemplo en Efesios capítulo 3, Efesios 3, en el verso 3 también, comenzando, el apóstol habla de este tema de nuevo.
en el capítulo 3, el verso 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cómo fue revelado? Por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y van copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿cómo llegó él a saber eso y entender eso? Fue por el Espíritu. El Espíritu Santo lo reveló, entonces Él lo reveló a nosotros. Y claro, en la Biblia es la única revelación que tenemos. Y aunque ahora este punto pertenecía a la otra página, pero ahí lo tenemos. Y lo que quiero hacerles, ya hemos hablado de que cómo sabemos, pero le voy a recomendar a ustedes esta página web ahí. Es apologeticspress.org. Está en inglés la mayoría, hay cosas también en español, son pocas. Y yo no he leído todo ahí, pero yo he leído mucho y no he visto error. No digo, son hombres, a pesar de que son miembros de la Iglesia de Cristo, pues a ellos desvían en ciertos puntos, pero en cuanto a eso de apologetics, quiere decir explicaciones de por qué, cómo existe Dios, la evolución, todo eso, la Biblia, todo. Y ahí tienen mucha buena materia. Ellos tienen en particular un librito, y es un librito en formato PDF que lo puede bajar gratis. Y el título está en inglés, How do you know the Bible is from God? Si leen inglés, lo recomiendo mucho, muy alto, porque para mí es un libro y está escrito a un nivel no muy difícil, como tal vez para jóvenes de 8, 9, 10 años de edad. Y digo eso para que nos lean, nos sienten que le están insultando. ¿Me entiende por qué? Pero es muy sencillo, pero también es muy profundo. Muchas veces estudios de eso son tan profundos que yo apenas estoy ahí. Pues ni entiendo de qué se trata a veces. Porque tanto latín y griego y todo eso. Pero eso no es tan profundo. Pero también es suficiente profundo para convencer a la persona con la mente abierta. Es importante. Entonces, ya casi llegando a terminar esta porción, debemos entender que como un padre, nuestro Padre Celestial, siempre quiere lo mejor por sus hijos. Y nosotros como padres entendemos eso, ¿verdad? Que hay padres que dejan su familia en México, en donde sea, en las islas del Mar Caribe, a buscar trabajo en otro lado, porque no hay trabajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no aman a la esposa, a los hijos? Espero que no. Espero que de verdad el punto es que yo quiero algo mejor por mi familia. Pues eso nosotros entendemos. En 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, el verso 3, dice aquí, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ay, viene esto, de mandamientos. Pero ¿qué sigue diciendo? Y sus mandamientos no son gravosos. A veces nosotros tenemos la idea, muchos del mundo tienen la idea de que, Dios ha dicho,
No puede bailar, no puede tomar, no puede fumar, no puede mujeriar, no puede... Hay tantas, todas las cosas que son buenas, no se puede hacer. Es que Él no quiere que yo tenga ningún placer. Pero lo importante, y yo creo que nosotros por lo menos hemos visto, de que de verdad estas cosas pueden traer cierto placer, pero es corto, ¿verdad? Es temporal. Cuando uno comete adulterio y la esposa lo encuentra, ¿qué pasó con el placer? Este placer ya desvanece y todos los problemas que vienen, pues este placer, si fue por un tiempo, unos años, pues no equivale. Los mandamientos de Dios son por nuestro bien. Como nosotros como padres a veces negamos algo a nuestros hijos. Nosotros tenemos los 3, como dijo el hermano, y tenemos una hembra y luego 2 varones. Voy a decirles que el menor ya tiene 35 años de cumplidos, ya son grandes. Pero el hijo mayor, desde que tenía 3 años, estaba en construcción, edificando algo. Y de verdad así fue. Y entonces cuando él tenía como unos 6 años de edad, se cansó con ese serrucho de mano. Y vino antes de su cumpleaños: mamá, papá, lo que yo quiero que me compren por mi cumpleaños es un serrucho eléctrico. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que le compremos un serrucho a una edad de 6 años? No, señor. Porque nosotros como padres sabíamos que por fuerte que era y por cuidadoso que era, un chiquito de 6 añitos se va a cortar un dedo o un brazo o qué, quién sabe. No lo regalamos eso. Y la regla fue: cuando usted mire tan alto como su mamá, entonces sí. Bueno, debíamos haber puesto otro a mí. Pero el punto, entendemos, ¿verdad? Que Dios siempre quiere lo mejor por nosotros. Ahí en Mateo capítulo 7, Mateo 7, el verso 7 también, el Señor usa este mismo tipo de ejemplo. Dice en el verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hablando de pedir a Dios. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Nadie, ¿verdad? Obvio. Ahora, pues si vosotros siendo malos, que no somos 100% bien, ¿verdad? Pecamos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden. Ese es el punto, ¿verdad? Dios quiere lo mejor por nosotros. Y por eso, en esta noche, vamos a la clase que sigue, va a ser del matrimonio. ¿Cómo podemos tener éxito en el matrimonio? Mañana, si Dios permite, vamos a hablar de los hijos. Y como eso es bueno, los dos son complicados, ¿verdad? Y mucho tiempo. Obviamente no podemos abarcar todo. Pero queremos hablar de eso porque Dios, siendo nuestro Padre Celestial, sabe mejor que nosotros y quiere lo mejor con nosotros. Por eso son los mandamientos. Gracias, hermanos, por su buena atención.
10 minutos.